A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. El programa Poder Ciudadano tiene esta noche el alto honor de contar con un invitado de excepción. Se trata de quien fuera concejal de Quito, presidente del Congreso Nacional, presidente de la Junta Monetaria, ministro de Gobierno, alcalde de Quito. Me refiero al licenciado Andrés Vallejo Arcos, a quien tras darle la más cordial bienvenida, le consultamos cómo apreció el domingo 7 de febrero esa concurrencia masiva a las urnas, cómo apreció esa concurrencia cívica de los ecuatorianos y fundamentalmente de la gente de la tercera edad que, haciendo uso del ejercicio democrático, asistió a las urnas, alejando el peligro de lo que se hablaba de una enorme cantidad de gente que iba a estar ausente por el problema de la pandemia. ¿Cómo ve Andrés Vallejo el resultado de lo que arroja las urnas luego de las últimas elecciones? Buenas noches, Andrés. La enorme participación, en mi opinión, más allá de lo que me imaginaba, yo creí que iba a haber una abstención o un ausentismo mucho mayor, es la demostración de la angustia que tienen los ecuatorianos por lo que está pasando y por lo que puede pasar en el país. El resultado electoral confirma, justifica esa angustia. Tenemos en este momento una indefinición y no sabemos quiénes van a participar en la segunda vuelta electoral. Esto no solo que no ha sucedido antes, sino que ha sucedido después de un proceso en el que el Consejo Nacional Electoral, conformado por una mayoría absolutamente contra natura, ha hecho todo lo posible para que la gente no confíe ni en el Consejo Electoral ni en los resultados que en un momento dado se den. Lo estamos viviendo en este momento. Se cuentan voto a voto entre dos candidatos que podrían llegar a la final, después de que la presidenta del Consejo Electoral anunció que los resultados del conteo rápido determinaban un orden en el que Yacu Pérez era el segundo y Guillermo Lazo el tercero. Anuncio que definitivamente resulta irresponsable, porque con unas décimas de diferencia se puede caotizar al Ecuador con este tipo de anuncios. Esto es realmente injustificable y la situación más grave es que puede darse una crisis en función incluso de un choque entre los dos candidatos que todavía no saben quién va a competir con Arauz, y esto hace que se frote las manos el correato. No es solamente eso, sino que está quitándole toda legitimidad a quien gane a la larga las elecciones. Quien gobierne el Ecuador a partir de mayo de este año, si es que llega a gobernar, no va a tener la confianza de la gente, porque si usted hace una pequeña encuesta en este momento y le pregunta si es que confía en el Consejo Nacional Electoral, yo le diría que está casi tan cerca de mal y tan alejada de la credibilidad como la Asamblea Nacional. Es una crisis institucional.
Es una crisis que al margen de las personas y de lo mal o bien que puedan haber actuado, está llevando a un proceso de desconfianza generalizado. ¿Quién va a creer que el que gane las elecciones es el que debió haber ganado o el que efectivamente ganó? Estamos viendo en la definición del candidato para la segunda vuelta. Se anuncia un ganador y se empieza, como en telenovela todos los días, a restarle votos a ese ganador y se empieza a advertir a la gente que el ganador va a ser el otro. Yo, al margen de que sea así o no, al margen de que si lo que están haciendo es intencional o no, la conclusión a la que llego es que no podemos confiar en lo que el Consejo Nacional Electoral nos diga. Si es que mañana cambia el orden, la gente va a dudar y con pleno derecho. Y cuando la mayor parte de la ciudadanía duda, está quitándole legitimidad al proceso y está quitándole legitimidad al eventual triunfador. Y esto es muy grave porque el país tiene que afrontar una de sus más agudas crisis. No solamente es un problema de ganar una elección, sino de tener la posibilidad de gobernar, esto es, de lograr consensos fundamentales en materias tan complejas como son la recuperación de empleo y trabajo, de seguridad social, de salud. En definitiva, lo que hay que hacer es abrir espacios para lograr que mediante el diálogo se encuentre opciones de gobernabilidad. ¿Cómo lograr esto si ni siquiera tenemos la posibilidad de contar con la legitimidad de un resultado? Yo estoy verdaderamente preocupado. Yo soy una persona por naturaleza optimista, pero ahora no veo posibilidad de ser optimista. Ahora yo no veo posibilidad de que las cosas puedan funcionar. No, parece que no nos diéramos cuenta de la gravedad de la situación. Tenemos una situación sanitaria y de salud muy complicada, que se va a prolongar al menos todo este año. Aun cuando lleguen las vacunas, como se ha dicho que van a llegar, estamos viendo que por efecto de la demanda mundial no hay la posibilidad de tener todas las vacunas con la oportunidad que todos quisiéramos que estén. Entonces vamos a tener un año entero, por lo menos todo el año 2021, en donde vamos a seguir con las limitaciones que impone la pandemia. Y esto implica agravar la situación económica. La situación económica es de tal gravedad que el Ecuador está viviendo de la ayuda crediticia internacional. Así es. No tenemos otra alternativa. Aquí no es cuestión de bendecir o de impugnar al Fondo Monetario Internacional. La única realidad es que gracias a eso, gracias al Fondo Monetario, gracias al Banco Mundial, al Banco Interamericano y a los demás organismos de crédito internacional, estamos viviendo, estamos respirando. Esto también va a seguir siendo necesario durante todo este año. Comparto tu punto de vista, Andrés. Los problemas de la economía. Tú tienes mucha razón, esto es verdad. Estamos viviendo un conflicto francamente grave y parece que no se dan cuenta. Y la situación es mucho más crítica cuando no tenemos un proceso electoral absolutamente claro y además legítimo. Frente a esto, ¿qué hacer? La solución no será, consulto a Andrés Vallejo, que se abra definitivamente todos los votos y se cuente voto a voto para dar transparencia al resultado. Lo primero que hay que hacer es llamar al ejercicio de la elemental responsabilidad que deben tener los candidatos. Eso es lo primero. Aquí hay un proceso en el que hay un ganador y posibles ganadores. Perdón, yo diría que hay dos ganadores realmente. Creo que Javier Hervas de la Izquierda Democrática es un ganador. Sin duda, ya vamos a analizar eso, así es. Luego analizamos. Pero desde el punto de vista práctico, si es que los dos candidatos que tienen la posibilidad de llegar a la segunda vuelta no hacen un ejercicio de responsabilidad, de generosidad, y se proponen los dos, yo diría un acuerdo que puede empezar
por apoyarse mutuamente, un acuerdo que puede empezar por facilitar la gobernabilidad del que triunfe, si es que se triunfa, porque ese es el otro tema. Ahorita disputándose la cosa entre ellos mientras se sonríen en el otro lado. Hace pocas horas, la candidatura triunfadora en la primera vuelta estaba temblando con la idea de que había ganado Yacu Pérez. Así es. Porque ese triunfo le quitaba el discurso que tienen preparado, que es el del enfrentamiento, que es el de poner a los pobres contra los ricos, que es el de atacar a los banqueros y a los oligarcas y todo lo demás. Ese discurso con Yacu Pérez desaparece automáticamente. Todo eso hay que tomar en cuenta. Yo hago un llamado a la responsabilidad, hago un llamado a las autoridades del Consejo Nacional Electoral a que no sean tan irresponsables como han sido a lo largo de todo este periodo. Ese Consejo Electoral empezó haciendo un pacto contra natura entre la señora Tamaín, el señor Cabrera del socialcristianismo y la señora Acero del correísmo. Ellos tienen que asumir la responsabilidad y ellos tienen que responder ante el pueblo ecuatoriano. Sin duda. Que no crean que esto se termina el momento en que haya un candidato que pase a la segunda vuelta. Así es. Y van a tener que asumir responsabilidades también por temas incluso referidos a la impresión de cantidades gigantescas de papeletas. Tal es el grado de ineficiencia que llegaron a ese extremo. En definitiva, ellos tienen que rendir cuenta ante el país. Yo quiero consultar a Andrés Vallejo, ¿cómo es que se da ese 32% de la candidatura correísta, del candidato títere del correato? ¿Cómo es? ¿Cuál es la lectura que tiene Andrés Vallejo de ese 32%? Sabíamos que en la dispersión de candidatos, y eso ya ocurrió en Quito y en Pichincha, hay la posibilidad que con una, no mayoría, sino con un grupo sólido de votos de entre el 18 y 20%, tenían la posibilidad de empujar a una segunda vuelta. Pero ¿cómo es que se da este resultado del 32% en favor de Arauz? Mire, hay que ser objetivos, y en política más que en cualquier otra cosa. Hay un voto duro del expresidente Correa. Ese voto duro está entre un 25 y un 30%. Así se ha demostrado a lo largo de estos últimos 4 años. Si usted añade a eso que, con razón o sin ella, le han dado al señor Correa la primera plana en los medios de comunicación durante 4 años, o acusándole de todo, o defendiéndole, o en definitiva poniéndole en primera plana. Él ha tenido la posibilidad de tratar de convertirse en una víctima de persecución política, y eso da buenos resultados electorales siempre, aquí o en cualquier parte del mundo. Ese es un error que fue señalado a su debido tiempo y que no fue tomado en cuenta, en donde tienen responsabilidad actores políticos, el gobierno y los medios de comunicación. Sin duda. Con toda franqueza. Sin duda. Además de eso hay que sumar una campaña populista. Hay que hacer un señalamiento adicional. El correísmo ha bajado en votación en relación con las últimas elecciones. ¿En qué porcentaje? Ha demostrado que no es invencible. Tiene una menor votación en Pichincha, tiene una menor votación en Manabí, tiene una menor votación en diferentes sectores de los que obtuvo hace 4 años, cuando todavía no era víctima de persecución el señor Correa. Eso quiere decir que no es invencible. Y eso les da mayor responsabilidad a los rivales, a los adversarios, que no deben ser considerados como enemigos, sino como adversarios políticos, para hacer las cosas como deben ser hechas. No solamente con objetividad y con eficiencia, sino con responsabilidad. Sin duda, este momento se impone la responsabilidad y el amor a la patria, porque si no lo que vamos a hacer es empujar, impulsar, pavimentar
el camino para el retorno de Correa. Yo lo veo así, si es que no hay una respuesta de responsabilidad, si es que los dos posibles finalistas, me refiero al que está segundo y tercero por décimas, no se ponen de acuerdo en un gran consenso de gobernabilidad, la situación se va a complicar. Le quiero pedir a Andrés Vallejo que hagamos una referencia, un análisis, si es que es posible, del éxito de Izquierda Democrática, del éxito de Javier Hervas. ¿Cómo lee Andrés Vallejo, un militante fundador del partido Izquierda Democrática, este resurgimiento, esta fortaleza que se ve reflejada en las urnas? Aquí hay una combinación muy importante, la combinación entre un buen candidato, entre una persona diferente, joven, que sintonizó con la juventud, que hizo una campaña distinta, que hizo una campaña muy técnica y muy disciplinada, acudiendo a medios tecnológicos que existen y que no fueron utilizados casi por ninguno de los otros candidatos, o fueron mal utilizados por otros candidatos. Porque no es cuestión de estar en los medios de comunicación o en las redes sociales abrumadoramente en presencia. Hay que hacerlo bien. Creo que él en general lo hizo bien, excepto algún que otro caso tal vez que no vale la pena referir en este momento, pero lo hizo fundamentalmente bien, y eso es muy importante. Demostró que se puede hacer una campaña diferente, sin los ataques de todos los días que tienen entre sí todos los candidatos, porque hasta en las críticas que hacía eran de otra naturaleza. Eran con diferentes. Altura, ¿cómo no? No solamente de altura, sino con originalidad. Eso es sumamente importante. Eso ha significado, como sucede generalmente en estos casos, que él traslada votos a las listas, y el partido ha tenido un gran éxito en el número de asambleístas que va a meter, al punto de convertirse en la tercera fuerza. Hay que cultivar ese éxito, hay que cultivar ese triunfo, hay que cultivarle al candidato, y hay que tener una actitud muy responsable para no desperdiciar este indudable éxito que se ha tenido en esta elección. Sin duda, Izquierda Democrática es un gran elector en la segunda vuelta, sin lugar a dudas, el candidato Hervas y la Izquierda Democrática. Yo creo que en su momento deberá existir una definición de cara a la segunda vuelta. El candidato Hervas ya ha manifestado que nunca pueden estar apoyando a una propuesta atrabiliaria, prepotente y dictatorial. Ya dice de alguna manera un camino que está señalando, pero creo yo que será ya la estructura, la Izquierda Democrática, la que deberá en su momento dar una respuesta al país. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, lo que tenemos que esperar es que la posición del candidato sea la misma del partido. Sin duda. Eso es lo que tenemos que esperar. He visto que Javier Hervas ha hecho algún pronunciamiento, inicialmente que no apoyaría a ninguno, después aclaró que no apoyaría una candidatura determinada. Ahora, él tampoco tiene la posibilidad de una definición si no sabemos quién va a ser el candidato en la segunda vuelta. Así es. Esta es una de las consecuencias de esta barbaridad que está pasando por un error, desacierto, mala fe, no sé exactamente qué, del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo salir de este embrollo, Andrés? Tú que tienes tanta experiencia en materia política, ¿cómo lograr salir sin mayores conflictos? Ya el sector indígena comenzó a convocar a sus bases y esto va a terminar en una situación francamente complicada. Entonces, ¿qué hacer para lograr retomar un hilo democrático sensato, para evitar que esto sume a la gigantesca crisis que ya tiene el Ecuador? No hay otra fórmula que el diálogo. No hay otra fórmula que el diálogo. Las declaraciones altisonantes hechas en los medios de comunicación no ayudan a solucionar los problemas. Yo
creo que debe existir un canal de diálogo, que deben hablar entre las diferentes fuerzas, especialmente entre las dos que están contendiendo en este momento para saber cuál entra a la segunda vuelta. Y hay que pensar en una cosa: cualquiera de los dos que pase va a necesitar del otro. Claro. No solamente desde el punto de vista electoral, va a necesitar del otro si es que gana las elecciones. Sin duda. Yo diría que felizmente en este caso no hay una mayoría absoluta en la Asamblea para ningún partido. Felizmente, porque eso va a obligar a tener una actitud más equilibrada. En este caso, la falta de mayoría resulta positiva para el Ecuador porque les obliga a dialogar, les obliga a llegar a consensos. Eso es lo que yo estaba diciendo. Eso le obliga a cualquiera que sea el gobernante, pero yo digo, añado también a cualquiera que sea el candidato, a pensar en el futuro inmediato, a pensar en que va a necesitar del otro. Si es que es Yacu Pérez y derrota al señor Arauz, va a necesitar de los asambleístas de los diferentes otros partidos, de la Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano, de Creo. Va a necesitar, y lo mismo si es que fuera Lazo. De tal manera que, y también me voy yo más allá en el hipotético caso de que ganara Arauz, él también va a tener que dialogar, porque no puede gobernar en la misma forma en que gobernó su padrino, que tenía una mayoría absoluta en la Asamblea y que por lo mismo podía hacer lo que le daba la gana. Y ese es uno de los motivos de la situación gravísima que afronta ahora el país. Sin duda, el tema de la Asamblea Nacional permite la apertura a un diálogo. Caso contrario, es inviable cualquier tipo de consenso para dar gobernabilidad. ¿Cómo ve Andrés Vallejo la posibilidad de una segunda vuelta entre Arauz y Guillermo Lasso? Mire, la segunda vuelta es otra elección, no es una continuación del proceso. Es borra y va de nuevo. Es que es así, porque si no sería muy fácil, pues yo tengo 31 o 32, me faltan 18, he llegado al 50, no es así. Hagamos números de lo que pasó en la última elección anterior, en la que Lenín Moreno le enfrentó al mismo señor Lasso. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lenín Moreno tenía mucho más votos que los que tiene ahora Arauz. ¿Cómo no? Me parece que llegó al 39% y ganó con las justas. Y era mejor candidato. Era un candidato, en mi opinión, invencible. No tenía resistencias, tenía buenos antecedentes por la labor social que había realizado en la vicepresidencia. En fin, el señor Arauz es un desconocido que está corriendo en estas elecciones, poniendo la figura de Rafael Correa, de tal manera que mejor candidato era Moreno, y sin embargo ganó con las justas la segunda vuelta. Es una otra elección, hay que hacer una estrategia para esa otra elección. Cualquier candidato que participe no debe cometer los errores que cometió en la primera, debe apelar a las cosas buenas que se pueden hacer en la segunda. Nada está escrito. Y el principal error es considerar que se trata de la continuidad de la primera vuelta, cuando se trata de una nueva elección. Esta es otra elección, es otra contienda electoral. Ya. Pero si no la enfocan así, a lo mejor ya no hay nada de qué hablar. Pero es otra elección. La segunda vuelta no es una continuación de la primera, no es un segundo capítulo. ¿Cómo no? Así que aquí tienen que ver quienes hagan bien las encuestas, quienes hagan la estrategia, el grupo de asesores que cada candidato debe tener, los equipos de trabajo que tengan. Esto es un trabajo de equipo. ¿Cómo no? Aquí no hay outsider. En la segunda vuelta no hay un outsider posible. Pero también en este caso en el que estamos hablando, Lasso debería abrir las compuertas para establecer un diálogo con todos los sectores democráticos. En la primera vuelta fue Javier Hervas, sin lugar a ninguna duda. Él ya no está en la segunda vuelta.
De tal manera que aquí no hay outsiders y por lo mismo no hay sorpresas. Las cosas son más predecibles, tienen que ser más organizadas y ojalá lo hagan así, cualquiera que pase. Lo mismo en el caso de Yaku. Pero quizá en el caso de Yaku puede ser más fácil, porque como tú señalabas con acierto, le quita el discurso de la confrontación de pobres contra ricos, le quita en definitiva el piso de sustentación a esa candidatura supuestamente progresista. Solamente para confirmar lo que Patricio acaba de decir, veamos los tweets que manda el expresidente Correa, en la que defiende la posibilidad de que sea Guillermo Lasso, en la que hace pronósticos, en la que hace reflexiones, en las que suma votos de un lado y de otro lado. Están locos porque sea Guillermo Lasso, es lo lógico. Así es, así es. En estos 2 minutos últimos del programa, agradeciéndole a mi invitado, el licenciado Andrés Vallejo Arcos, le dejo a Andrés para que nos dé un mensaje de lo que él cree que debe hacerse este momento en el Ecuador para recuperar sensatez y para evitar que sobrevenga un desastre. Yo quiero solamente relatar una cosa que confirma el pobre criterio respecto del Consejo Nacional Electoral y de cómo han procedido sus autoridades. Poquísimos días antes de morir, estuve con Julio César Trujillo. Y le dije, Julio César, ¿cómo se explica usted esta actitud de la señora Atamaín en el Consejo Nacional Electoral? Se supone que representa a Pachacuti y se alía con los socialcristianos y con los correístas para repartirse los tribunales, porque están repartidos. Así fue. Las delegaciones provinciales. Y él me contestó con una frase que ya no requirió mayor explicación. Me dijo, Andrés, a la Dianita no le dio la talla. Con eso nos quedamos agradeciendo a Andrés Vallejo Arcos y a ustedes, amigos, esperándoles el próximo viernes a las 21 horas en la señal de Telesucesos y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.